¿Has probado a utilizar la publicidad en los emails de Gmail de Google? Hoy te quiero hablar de cómo puedes usarlo y casos de éxito del uso de esta herramienta publicitaria. Pero antes de comenzar, quiero mostrarte este libro en el que colaboro. Influencers, todo lo que necesitas saber sobre influencia digital, escrito por Carlos Rebate, y donde participo con una entrevista, ¿no?, que me hizo Carlos, pues justamente en la página 43, ¿no?, donde, pues bueno, hablo de la importancia de la influencia, ¿no? Bueno, aquí, muchas gracias, Carlos, lo primero por contar conmigo, ¿no? Una entrevista donde hablo de los puntos importantes, ¿no?, que una empresa debe tener en cuenta a la hora de hacer marketing influencia y bueno, y en la aplicación práctica de todo esto, ¿no? Por lo tanto, si quieres conseguir el libro, te dejo el enlace a Amazon directamente aquí en la descripción del vídeo. Los anuncios de Gmail son mensajes que aparecen en formato email en la parte superior de la pestaña Promociones dentro de la cuenta de Gmail de los usuarios y que permite que el usuario entre, lo vea y si le interesa haga clic y generes una conversión. Es importante destacar que cuando el usuario abre este email publicitario, solo pagarás por el primer clic al abrir el anuncio, únicamente por ese. Para crearlo, debes entrar en tu cuenta publicitaria de Google AdWords, ¿no? Vas a la pestaña de anuncios y ahí en crear anuncios seleccionas galería de anuncios y rápidamente vas a ver la opción de anuncios de Gmail, donde una vez dentro vas a poder seleccionar distintas opciones, ¿no? Puedes usar plantillas que hay predefinidas o subir tu propio diseño en HTML, ¿no?, y conseguir un anuncio personalizado a tus necesidades. Ahí te da la opción de que tú elijas qué es más cómodo para ti. Algo muy importante, y como pasa en todas las campañas de marketing digital, es que selecciones la segmentación adecuada para que ese anuncio llegue a quien debe llegar. Y para ello dispones de 4 tipos diferentes. 1. Públicos personalizados. En este caso puedes crear un público basado en usuarios de los que tengas su dirección de email, ¿no? De tal manera que impactas a usuarios que ya han tenido algún punto de contacto con tu empresa. 2. Público similar. En esta orientación se asocia con públicos personalizados y lo que haces es crear públicos que tienen similares características al que creaste previamente, que comentaba, del cual tenías las direcciones de email, por lo que son potenciales clientes tuyos. 3. Palabras clave. Puedes seleccionar palabras clave específicas por las que te interese posicionar este anuncio. 4. Dominios. Puedes seleccionar dominios para incluir o excluir, con los que el usuario haya tenido relación al recibir algún correo de determinada empresa. Para ello, el sistema lo que hace es una revisión del cuerpo y el asunto, ¿no?, de los 100 últimos emails que el usuario recibió y que no se marcaron como spam, y se incluyen eliminados y archivados, lo cual hace de esta última opción una opción súper interesante porque basamos la segmentación en base a la recepción real de contenidos de cada uno de los usuarios. Quiero contarte varios casos de éxito, ¿no? Y quiero comenzar uno de retail. Una marca de ropa los usa para una época concreta, ¿no? En este caso voy a hablar fue la época de Navidad, estos anuncios de Gmail para promocionar sus ofertas. En este caso usaron diferentes métodos de targetización, entre los que está segmentación por intereses concretos, palabras clave y sistemas basados en remarketing. Aquí te puedes estar viendo los resultados que obtuvieron, ¿no? Como puedes ver, el Customer Match, que es la última segmentación que te comentaba, es el que mejor ratio ofrece. Pero esto no quiere decir que debamos obviar el resto, ya que ofrecen también, como puedes ver, muy buenos datos. Y además que lo que va a darte mejores resultados es cuando solapas las distintas acciones, ya que van unas relacionadas con otras. Entonces, muchas veces al tener varias segmentaciones simultáneas, maximiza los resultados. En el siguiente ejemplo que te muestro, basado también en una marca de ropa, en este caso utilizan los Gmail Ads, estos anuncios de Gmail, para promocionar las ofertas de una sección concreta de la web referente a ofertas, no gangas muy concretas. En este caso se ha targetizado a los usuarios por frases clave como ropa barata, ropa en oferta y todo esto basado en el contenido de sus emails. Esta campaña dio un retorno, fíjate el dato, del 450% mayor que otras campañas digitales que realizaron.
Ahora me quiero ir a otro sector, al finanzas, ¿no? En el sector de finanzas, uno de los casos de éxito que te quiero comentar son bancos de inversión, ¿no? Que usan estos anuncios de Gmail para dar a conocer sus nuevos productos y contenido dentro de su web, cuyo objetivo es generar nuevos leads, ¿no? Datos de potenciales clientes mediante el registro de los usuarios de una manera totalmente gratuita. Para ello, usaron un segmento como palabras clave relacionadas con finanzas, inversores y también la opción de dominio, con lo que puedes segmentar, como te comentaba antes, el dominio de los competidores y otros dominios conocidos del sector para impactar a esos usuarios que saben que están interesados o pueden estar interesados en tu producto. Con esta estrategia, su coste por acción o CPA se redujo en un 50% si lo comparamos con campañas de display programáticas. La segmentación a dominios de la competencia fue la que mejor resultados les dio. A nivel extranjero, ¿qué tenéis en mente? ¿Reino Unido, Alemania o qué país más concreto? Vale, porque aquí hay un tema muy clave que normalmente no se trabaja en toda la parte de inmobiliaria, que es cuando tú muestras el piso, ¿no? Y es una cosa donde yo siempre pongo mucho foco, porque la percepción del usuario, es decir, en inmobiliaria se tiende a enseñar el piso como algo más, una visita que vean en lugar de cuidar el momento de la visita del piso para crear una experiencia única de usuario, ¿vale? Entonces, esto es una de las cosas donde yo siempre he trabajado mucho, alineado con la parte de endomarketing, porque al final es una compra muy importante, muchas veces si no es la única en la vida, pero hay 2, 3 como mucho, es decir, entonces creo que cuando tú pones a un cliente en la vivienda, esto es más ventas que marketing, ¿no? Pero realmente hay que cuidar mucho esa visita desde el principio, es decir, preparar el piso para ella y no como muchas veces pasa, y lo llevo viendo 15 años, que en el 99% de los casos llega el comercial, abre la puerta, empieza a abrir las ventanas, encender las luces, no. Es decir, el usuario tiene que entrar y ya como que ver ese piso y decir, joder, este es el piso que necesito. Mirar un poco cómo están los temas, porque al final inmobiliarias son micromercados, entonces para ver cómo está todo este tema en cuanto a costes, porque sobre todo si vamos a mercado internacional, fuera de España los costes suelen ser más caros. En cuanto nos vamos a mercado anglosajón, no es como mercado hispano, que es más barato el coste de la publicidad. Vale, y os ha funcionado en ese sentido. Vale, genial. ¿Te ha gustado el vídeo? Si es así, dale a me gusta y quiero hacerte partícipe de él, por lo que déjame ahora mismo en los comentarios con el hashtag publicidadgmail qué opinas de este formato de herramienta publicitaria, si crees que puede ser interesante para tu negocio. Entre todos los comentarios que dejes o que dejéis de los vídeos del mes, sortearé mi curso online de estrategia de marketing digital, valorado en 995 euros, por lo que cuanto más comentes en mis vídeos diarios, más oportunidades tendrás de ganarlo. Así que deja ahora mismo tu comentario.